Cordial saludo, muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa con la célula, su estructura y sus funciones. Entonces, vamos a hacer una situación muy sencilla para que veas qué es lo que puede pasar en el organismo, qué es lo que hace la célula y qué es lo que se da. Por ejemplo, cuando la persona hace mucho deporte, cuando trota, cuando hace mucho oficio, cuando hace mucha actividad, entonces la persona se va deshidratando. Al irse deshidratando, poco a poco va teniendo una cantidad de síntomas. Esos síntomas como sed, boca seca, orina oscura, fatiga, dolor de cabeza, mareos, simplemente hacen que la persona le esté recibiendo información de que en sus células están pasando ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa en la célula cuando la persona se está deshidratando? Simplemente se está plasmolizando. Quiere decir que una cantidad de propiedades están saliendo del citoplasma, o sea, de la célula. Y simplemente la célula se está volviendo cada vez, digamos, más pequeña porque le está faltando todas esas aguas, todos esos nutrientes, todas esas sales, todos esos minerales. Y simplemente cuando la persona empieza a tomar ya más agua, más sales, más líquidos, empieza ya a volverse un poco más isotónica hasta volverse más hipotónica. O sea que ya es una célula túrgida. Eso es lo que pasa. Todos esos procesos pasan también cuando la persona tiene hambre, que la célula necesita nutrientes. También pasa cuando el organismo no tiene toda la comida. Entonces la célula se encarga de ese tipo de situaciones, de que lo que usted le envíe lo utilice de manera ideal. Por eso, por ejemplo, para la síntesis de proteína, cuando una persona de pronto tuvo una pequeña lesión, una porrión, ¿qué pasa? El organismo necesita que la proteína él la trabaje. Por eso las células son una maravilla. Siendo microscópicas son una maravilla. Sabemos que las células y su estructura es la base de todos los organismos y de todos los seres vivos. Sabemos que existen dos tipos de células. Las eucariotas, que son las más evolucionadas, la de las plantas y la de los seres vivos, o lo de los animales y los seres humanos. Y las procariotas, que son las más sencillas y las más elementales. Todas esas células se vinieron a descubrir por medio de microscopios. Por allá en 1965, el científico Robert Hooke las descubrió y vio que eran como especies de celdas. Ahí fue donde las llamó células. Y de ahí cada vez se han desarrollado mejores aparatos tecnológicos para poder mirar las células. Podemos ver que en las células hay muchas condiciones que son muy importantes, a pesar de ser microscópicas, minúsculas, tanto las células, los dos tipos de células que hay, las eucariotas y las procariotas, simplemente tienen tres condiciones muy similares, que son la membrana, que es el citoplasma y que es el ADN. Y cada uno, según las características que funcionen o donde está, va a tener unas cosas correspondientes. Pero en el día de hoy solamente vamos a ver los aspectos más básicos. ¿Por qué? Porque las células más evolucionadas tienen orgánulos y son unas partículas que están dentro de la misma célula y sirven para cumplir una función. ¿Sí? El núcleo, el nucleolo, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, eh, los lisosomas, la mitocondria, el citoesquelético de la misma célula. Entonces, todo ese tipo de cosas las tiene las células, pero solamente en este taller nos vamos a centrar en los aspectos más básicos. ¿Cuáles son? Simplemente la diferencia que existe entre la procariota y la eucariota. Y simplemente sobre la membrana, el citoplasma y el ADN, que es lo que nos corresponde tener. Ya después vamos a profundizar en los otros aspectos. Muy bien, recordemos que en el interior de la célula
hay una cantidad de acontecimientos que todos son muy válidos, todos son importantísimos para el desarrollo del ser humano y por eso es tan importante tener una buena hidratación, una buena alimentación, no tener vicios, tener un estilo de vida saludable y para que haya una homeostasis y haya una armonía en todo el organismo y de esa manera las células van a poder trabajar mejor, se van a defender mejor, todo eso. Recordemos también que las células son atacadas. Por ejemplo, ese virus que está tan de moda desde el año pasado, ¿qué hace? Simplemente ataca unas células y si la persona no tiene buenas defensas, la persona simplemente se va a ver afectado, pero con una persona con muy buenas defensas lo ataca el virus del COVID y tranquilamente el mismo cuerpo se defiende. Eso es lo que llamamos el sistema de defensa. Pero vamos a estar mirando y vamos a ver todo el análisis de las células. ¿Ok? Pongámosle atención a estos elementos. Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. Comenzamos con la célula procariota. Estas células son mucho más pequeñas que las eucariotas y su tamaño puede variar desde los 0.2 hasta los 2 micrómetros de diámetro. Recuerda que un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Las células procariotas son simples a comparación de las células eucariotas y estas forman organismos unicelulares, es decir, van a formar organismos constituidos por una sola célula. Este tipo de células no tiene núcleo, es decir, no tienen una membrana que rodee al material genético, por lo tanto, su material genético se va a encontrar disperso en el citoplasma. Esta región en donde se encuentra este cromosoma recibe el nombre de nucleoide. Y el citoplasma de estas células solamente contiene ribosomas, es decir, esta célula no tiene organelos membranosos. Este tipo de células se alimentan por endocitosis, y la endocitosis es un proceso mediante el cual las células permiten la entrada de moléculas grandes o pequeñas por medio de una vesícula de membrana. Con esto tenemos que la célula procariota va a estar formada por una membrana celular hecha a base de una bicapa lipídica, así como anclados a la membrana también se encuentran los flagelos que se utilizan principalmente para la locomoción o bien el movimiento de esta célula y los cilios que también permiten a la célula poderse adherir a una superficie. Revisemos ahora a la célula eucariota. A comparación de las células procariotas, estas son más grandes. Estas células son más complejas, ya que pueden formar organismos unicelulares como una levadura, o bien organismos pluricelulares como una persona. A diferencia de la célula procariota, este tipo de células sí contiene un núcleo, que se encuentra rodeado por una membrana nuclear. Dentro del núcleo se encuentran unas estructuras denominadas cromosomas que están hechas a base de ADN. El citoplasma de las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, van a tener organelos membranosos. Al igual que las células procariotas, estas también se alimentan por endocitosis. Y van a tener dos mecanismos para la división celular: la mitosis, que se utiliza para el crecimiento, y la meiosis, que se utiliza para su reproducción. Por último tenemos que la célula eucariota se divide en célula animal y célula vegetal.